Bueno, hay momentos en la vida en que todo se detiene, no porque lo hayas planeado, no porque hayas tomado un descanso, simplemente porque la vida te obliga a hacerlo. Una de las partes que les voy a platicar, casi nadie sabe cómo pasaron realmente las cosas. Era 1 de enero del año 2003, alrededor de las 11:30 de la mañana. Iba manejando con una de mis hijas, que en ese año tenía 2 años de edad. Ella iba sentada en su asientito de atrás y de repente nada. No recuerdo el ruido, no recuerdo el impacto. Lo siguiente que recuerdo es despertar con el llanto de mi hija. Abro los ojos, veo bolsas de aire, algo de humo en el cofre. No entiendo qué está pasando. Trato de abrir la puerta, no puedo, está trabada. Trato de abrir la puerta del copiloto, tampoco puedo. Me voy al asiento de atrás, desabrocho a mi hija y salimos. Fue estando ahí, en ese momento, que me di cuenta qué había pasado. Habíamos chocado contra un muro de contención. ¿Qué fue? Un desmayo, cansancio, no sé. Nunca se investigó. Para mí, lo más importante era que mis hijas estuvieran bien. No hubo sangre, no hubo daños fuertes, aparentes. Entonces llevé a revisión a mi hija. Gracias a Dios todo estaba bien y seguimos con nuestras vidas pensando que todo estaba bien. Pero 3 meses después, todo empezó a cambiar. Empecé a experimentar dolores de cabeza. Esos dolores de cabeza se volvieron cada vez más y más insoportables. No soportaba el ruido. Me perdía en lugares familiares. Había días en los que si iba manejando o caminando en lugares que eran familiares, me tenía que detener y me asustaba porque no reconocía en dónde estaba. En ocasiones, ni siquiera me acordaba de dónde había salido, hacia dónde iba o cómo regresar a mi casa. Era como si mi cerebro se desconectara de repente. También empecé a notar cambios en mi estado de ánimo, en mi comportamiento. No sabía por qué, no comprendía qué me estaba pasando. El padre de mis hijas y yo fuimos con un doctor, con un neurólogo psiquiatra. Me mandó a hacer varios estudios. Para ese tiempo cada vez estaba más y más desconectada. Hay muchos momentos que no recuerdo. Lo que sí recuerdo, una de las cosas que sí recuerdo es que el doctor más o menos me dijo, tienes inflamado el cerebro, nada grave, vas a requerir rehabilitación y lo único es que no te vas a poder recuperar al 100%. Vas a poder recuperar hasta un 85%. Antes del accidente, me encantaba y me apasionaba hacer análisis. Tenía agilidad para cálculos mentales, me aprendía cuentas, números. Después del accidente ya no era igual. Me frustraba porque no podía resolver tareas que antes eran tan simples para mí. Cuando iba a terapia me ponían a hacer ejercicios y en ese momento ya ni siquiera podía resolver y armar un rompecabezas de pu de 8 piezas. Ahí comprendí que no iba a ser algo corto, que no era cuestión de échale ganas, era cuestión de convencerme que tenía que reconstruirme poco a poco. Pasé 1 año sin poder manejar y en cuanto a lo emocional, eso se trató como algo independiente. Jamás se consideró que pudiese estar relacionado con el accidente. Y a pesar de que yo no entendía por qué me sentía así, no comprendía por qué actuaba de tal o cual forma, no me quedó más que tratarlo como algo emocional. A finales del 2004 me incorporo en el negocio familiar. Empecé a trabajar medio tiempo, algunos días a la semana, y aunque mi capacidad mental y mi memoria no eran las óptimas, pues entré decidida a poner mi mejor esfuerzo.
Otro cambio llega a mi vida. Me divorcio del padre de mis hijas y para sacarlas adelante empiezo a trabajar tiempo completo. Después, años después, me vuelvo a casar y mi carga de trabajo seguía igual. Estaba enfocada en el trabajo y siempre estaba ocupada, cansada, constantemente estresada. Después pasó otro evento. Un evento que fue el primero de los eventos que hicieron que empezara a dar un giro a mi vida. En el lugar menos esperado, en el fondo de un baúl que tengo, encontré un folder, un sobre grande que no recordaba haber visto. Ese sobre venía mi nombre, lo abro, es como donde guardas, antes se guardaban las radiografías, no era como hoy en día que te dan el CD y se queda el récord en el hospital. En ese entonces no, estaba vacío, me asomo y al final había un sobre más pequeño. Y en ese sobre pequeño me di cuenta que estaba el verdadero diagnóstico del resultado de uno de mis estudios. Resultado que hasta ese día ni mis padres, ni mis hermanos, ni yo conocíamos. En conclusión, el estudio desde el punto de vista estructural es normal, sin embargo existe alteración funcional a nivel temporal en forma bilateral, más acentuado hacia el temporal izquierdo, con disminución del N-acetilaspartato, lo que implica un daño neuronal. Al leerlo, pues no sabía exactamente qué significaba, no soy doctor, pero daño neuronal me hizo ruido. Así que empecé a investigar, acudí a algunos neurólogos y en palabras simples, años de desconexión, desorientación y alteración emocional, por fin tenían una causa. Muchas preguntas invadieron mi cabeza. Fueron momentos fuertes, pero a su vez de claridad. Años pensando que todo lo que sentía era emocional, por fin sabía que había una causa real, una causa neurológica real. Después de ese momento me acordé y dije, voy a hacerme una pregunta que no me había hecho en mucho tiempo. ¿Quién y cómo era antes de ese accidente? Recordé cuando estudié mi carrera y con esfuerzo y la satisfacción y haberme graduado con honores summa cum laude. Me acordé cuando estudié mi diplomado de 2 años y medio de flauta y la satisfacción de tener cada recital y al momento de tener cada reto sentirme plena. Y me di cuenta de algo, que la persona que disfrutaba los retos, aprender, ahí estaba, solo que la había ignorado por mucho tiempo. Y aunque mi carga de trabajo siguió igual, algo había cambiado. Eso que había descubierto había sanado algo que me había afectado por mucho tiempo. Así pasaron los años hasta que un día mis hijas, tengo 2, me comentaron que querían platicar conmigo y me dicen, mamá, queremos platicar contigo. Y yo, perfecto. Y me comentan, mamá, siempre estás cansada, ausente, estresada y nunca tienes tiempo para platicar con nosotros. Difícil, ¿no? Me quedé callada porque tenían razón. Entonces me hice esta otra pregunta. ¿Qué les estoy enseñando a mis hijas con mi forma de vivir? Que la vida se trata de buscar y cumplir con las expectativas de los demás, no de los tuyas. Que la vida se trata de cumplir con un rol, no de descubrir quién eres o quién quieres ser. Que la vida se trata solamente de responsabilidad y no de hacer las cosas con pasión y que pensar en ti es egoísta. Entonces reflexioné y pensé qué es lo que estaba construyendo para mí. Así que decidí hacer algo sencillo, dar un primer paso. No hice un cambio extraordinario, no avisé a los 4 vientos, voy a cambiar mi vida. No, hice algo simple. Y entonces me puse una primer meta. Vi la posibilidad de certificar a la empresa en ISO 9001-2015 y dije, esto va a ser un reto, pero será mi primer meta.
No fue fácil, como en todos lados, siempre hay resistencia al cambio, pero con el apoyo de algunas personas de la oficina logramos la implementación y la certificación. Y como les comento, no era una meta épica ni inspiradora, simplemente una meta concreta y alcanzable. Y ahí entendí algo, que pequeñas acciones constantes y bien dirigidas pueden lograr grandes cambios. Después llega otro reto. Me enteré que había una convocatoria de la Secretaría de Economía a nivel federal y del Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima de Alemania. Y era un entrenamiento que constaba de 9 meses en línea con 2 semanas presenciales en Alemania. Me llamó la atención, pero pensé, ni apliques, no vas a quedar. Y la convocatoria cerraba un lunes, así que el domingo, un día antes de que cerrara, recordé una frase que nuestra madre suele decirnos: el no ya lo tienes, así que intenta. Y así que intenté. El domingo mando un correo y ¿qué creen? Pues el correo se regresa diciendo buzón lleno. Así que el lunes, a primera hora, me pongo a llamar hasta que logro dar con la persona adecuada de la Secretaría de Economía, que muy amablemente me dice: hemos tenido una respuesta que no esperábamos y definitivamente todos nuestros correos están saturados, pero no te apures. Te voy a mandar el correo con los requisitos, pero recuerda, hoy es el último día. Y yo, perfecto, sin problema. Me quedo ahí, trabajando y doy refresh en mi computadora hasta que llega el correo alrededor de las 5:30 de la tarde. Lo abro, veo todos los requisitos que tengo que hacer, todos los documentos que tengo que mandar y los cuestionarios que tengo que llenar. Y dije, ay no, no me va a dar tiempo. Y después pensé, nada pierdes, intenta. Así que intenté, me puse a trabajar, recopilar información que ya tenía, la adecué, llené los cuestionarios y 11:50 de la noche, mando el correo. ¿Y qué creen? Exactamente, se regresa el buzón con la leyenda buzón lleno. Pues me estresé. Y aquí es una parte que me gusta mucho de esta historia. Una de mis hijas me ayudó a mandarlo por otra vía. Y a las 11:58 de la noche logramos mandar el correo. Días después recibo el correo que había pasado a la siguiente etapa, que implicaba una entrevista. Pues me puse nerviosa y al mismo tiempo, pues feliz, y decidí seguir adelante. Días después me llega el correo que había sido aceptada en el programa. Me puse tan contenta, le platiqué a mis hijas, le platiqué a mis padres, estaba sumamente emocionada. Y me di cuenta de algo. No necesitas saber cómo va a salir todo para atreverte a intentarlo. Con las cosas que fui haciendo y los retos que me fui poniendo, me di cuenta de otra cosa, que tenía que hacer más networking, que no era tan natural para mí. Entonces, en los primeros eventos recuerdo que pues llegaba y todos estaban en círculo, obvio, ya se conocían, y yo pues ahí tratando de encajar y pues la conversación, y no sabía qué hacer, me mantenía al margen, y al salir de los eventos pensé, no siempre me irá bien, pero la siguiente vez me irá mejor. Y esta frase me la estuve repitiendo y me la sigo repitiendo. Con esto, a través de la empresa, nos empezamos a afiliar más a asociaciones, a clústeres, a cámaras. Me fui abriendo más las puertas a lo que es en la red social relacionada al trabajo. Empecé a conocer tantas y tantas personas tan interesantes y se fueron abriendo puertas que si no hubiese dado esos primeros pasos, no hubiera imaginado alcanzar. Así que hoy sigo siendo la misma persona. Hoy sigo trabajando, estando ocupada, sigo sintiendo presión, pero algo cambió. Hoy decido lo que quiero construir. Hoy mis hijas me dicen que soy su inspiración y ese es algo que no tiene precio y me motiva a seguir adelante y mejorando día a día. Hoy sé que cuando algo parece imposible, lo que necesitamos hacer es dar un primer paso.
Así que si alguna vez te has sentido estancado, dudas que no puedes lograr las cosas, o has pensado que hacer un cambio en tu vida requieres hacer un giro drástico, recuerda esto. No necesitas saber cómo van a salir las cosas. No necesitas esperar el momento perfecto. Solo se trata de intentarlo y empezar. Así que te invito a dar ese primer paso, porque recuerda, tú tienes el poder de decidir quién quieres ser. Gracias.